ubicarnos en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Nuevamente reitero, obviamente reunidos, no en presencia, sino unidos en el Espíritu, para adorar y glorificar el nombre de Jesús. No debemos de cesar de siempre estar en ese propósito de la búsqueda de Dios en estos tiempos difíciles. Aunque la humanidad quizás allí se esmera en otras cosas, nosotros seguimos adelante buscando siempre la presencia de Dios y orando sin cesar con todo hacimiento de gracia. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos ubicamos en el nombre de Jesús, y dice su santa palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, capítulo 1. Y en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y dice la palabra: y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, amén. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Que esta palabra eterna y permanente sea esa palabra de consuelo, de corrección, de aliciente para toda persona, y también obviamente para la iglesia del Señor Jesús. Como miramos nosotros en este libro de las Crónicas de los Apóstoles, como todos lo conocemos en nuestro encabezamiento, en nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles, miramos allí esos primeros o esas primeras acciones que aparecen de la iglesia primitiva. Pero entre todo ello se resalta algo, o queremos resaltar en esta hora algo importante. ¿Qué es lo que se resalta en esta hora? Obviamente que no estamos solos, que el Señor Jesús, cuando le habló a los apóstoles y cuando ocurrieron todas estas cosas que ya conocemos, dice la palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí. Comenzamos ahí en ese verso 4. El Señor dio una promesa, obviamente, para que el pueblo de Dios estuviera siempre en esa búsqueda. Cuando habla de Jerusalén, en aquel tiempo pues hablaba en una parte literal, pero obviamente no lo podemos interpretar como una parte literal, porque obviamente todos los que hemos creído en Jesús no podríamos ir a aquella Jerusalén que habla aquí a buscarle o a esperar allí la promesa. Entonces habla de esa Jerusalén espiritual. La Jerusalén en tiempo antiguo era prototipo o significaba la búsqueda de Dios. El pueblo de Israel subía o iba a Jerusalén cuando iba a tener ese encuentro con Dios. Cuando Dios le llamaba para que se congregaran, para allí reunirse en las fiestas solemnes
conforme a lo que estaba estipulado en otro tiempo en la ley, no en la gracia. Lo que estaba en otro tiempo en la ley, ellos iban a Jerusalén para celebrar esas fiestas y para buscar la presencia de Dios. Entonces, en nuestro tiempo, esto nos corresponde, que la Jerusalén que nos habla es de carácter espiritual, esa búsqueda de Dios. Usted y yo, mi querido hermano, hermana, debemos de permanecer en esa búsqueda de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, estaban consagrados a Dios en la búsqueda, en la oración, en la lectura de la palabra, de los libros antiguos. Allí había quizás una interacción con Dios. El pueblo de Israel interactuaba con Dios de una manera permanente en los días que estaban en Jerusalén. Así nosotros debemos de interactuar con Dios, debemos de permanecer en esa comunicación con el Señor de una manera constante, permanecer siempre en ese ruego, en esa súplica, porque aquí dice que esto es hasta que seáis quizás vestidos de lo alto, dice hasta que sea enviada esa promesa del Padre. Y cuando miramos nosotros esto, miramos cuál es el sentido de esa promesa. El hombre busca la promesa de Dios, la unción del Espíritu Santo, pero hay un propósito por la cual se recibe la unción del Espíritu Santo. Y no es para salirnos de la Jerusalén espiritual y para dejar la búsqueda de Dios. Al contrario, para cada vez buscarle más, para tener esa comunicación permanente con Dios, para trabajar en la obra del Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer, mis queridos hermanos, que me escuchan a través de este medio. Tenemos mucho trabajo. Porque a la verdad ya sabemos que el tiempo es corto y que el tiempo es breve. Tendremos quizás un poco tiempo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el momento que podamos nosotros, no desaprovechemos la oportunidad de hablarle a las almas, de llevarles este mensaje de salvación. Porque aquí lo está yendo, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Ellos quizás pensaron que al recibir el Espíritu Santo, o que al tener esta comunicación con el Jesús resucitado, que allí les iba a ser revelado cuándo iba a ser la restitución de todas las cosas. ¿Y por qué el Señor no les declaró el tiempo? Porque si esto fuera así, nadie se prepararía, nadie buscaría a Dios, porque esperarían hasta el último momento. Entonces esa búsqueda, como no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor ha de volver, debemos de estar preparados en esa búsqueda de nuestro Dios. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es necesario que nosotros sepamos la hora en que el Señor ha venido. Lo que sí es necesario es que usted y yo busquemos siempre la presencia de Dios, que siempre tengamos esa comunicación con Dios, porque así como de repente llegó esta pandemia, así de repente será la venida del Señor Jesús. Y mire lo que sigue diciendo acá, y dice: y habiendo dicho estas cosas, vino, viéndolo ellos, fue alzado a una nube, le recibió y le quitó de sus ojos. Y dice: y viéndolo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Después que Jesús les habló, fue llevado en una nube, como lo dice aquí la palabra de Dios. Una nube le recibió. Pero no era quizás aquella partida de una manera permanente para nunca jamás volver a ver al Señor. No, Señor. Él prometió que volvería. Y aquí más adelante dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le vieron subir, así le veremos venir todos al Señor Jesús. La responsabilidad que tiene el pueblo de Dios es estar preparada, aparejada, estar en esa Jerusalén espiritual, que significa búsqueda de Dios, entrega a Dios. Eso significa esa Jerusalén que habla acá. No es que tengamos que de aquí arrancar para Jerusalén, pues esto sería casi está entre los imposibles, pues todo el pueblo o toda la humanidad ir a buscar la presencia de Dios en Jerusalén. No, Señor, habla de esa presencia espiritual, de esa búsqueda espiritual de nuestro Dios en todo lugar. Cuando usted y yo buscamos a Dios y cuando usted y yo nos consagramos para Dios, estamos haciendo lo que estaban haciendo los israelitas, que se consagraban cuando iban a Jerusalén.
nosotros debemos de estar obviamente consagrados para nuestro Señor, para poder recibir, como dice aquí, potencia la promesa de Dios de lo alto, dice la palabra del Señor. Dice, y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de muchos días después de esto. No muchos días, dice. Entonces, esa búsqueda del Señor es para todos, para toda la iglesia. Esa búsqueda quizás incesante. Muchos hermanos quizás desfallecen a través de las circunstancias, de los tiempos, van pasando los días y el hermano va menguando en esa búsqueda de Dios. Yo les exhorto en el nombre de Jesús que no mengue esa búsqueda de Dios, que siempre estemos en esa constante búsqueda del Señor, porque ya miramos que a cualquier momento el Señor volverá, y cuando Él venga obviamente llevará su pueblo amado y no le dejará. Obviamente Él prometió venir y llevar a sus escogidos. Entonces usted y yo debemos de estar en ese porte, en esa búsqueda siempre de Dios, que porque ahora quizás no nos podemos congregar, que porque ahora no podemos estar reunidos en los lugares que Dios ha dispuesto para congregarnos, esto no es un motivo para nosotros alejarnos de Dios. Allá en sus casas, de una o de otra manera, se les ha hecho llegar palabra de Dios a través de estos medios digitales, a través de las redes sociales también se les ha podido llevar ese medio, esa palabra de Dios. Estén siempre en esa búsqueda del Señor, siempre buscando la presencia de Dios. Nosotros como pueblo de Dios somos esa luz puesta en medio de las tinieblas para mostrarle a la humanidad que Dios existe y que Él es digno de que le demos honra, gloria y alabanza. Paz en vuestros corazones, que la gracia del Señor Jesús repose en cada vida y en cada corazón. Dios le bendiga.